Hola jóvenes, continuamos con el estudio de las técnicas de integración y esta semana toca el estudio de la técnica de integración número 2, que es la integración trigonométrica. Si se van a la plataforma, notarán que la primera instrucción que les doy es que para poder estudiar este video, primero deben descargar la presentación donde están los casos, los 10 casos que vamos a estar estudiando y que igual se los voy a presentar de manera rápida aquí y que me van a servir como una guía para poder desarrollar mis integrales. Primero, tal y como habíamos explicado en el caso de las técnicas de integración por partes, estas técnicas son técnicas auxiliares debido a que las integrales que nos presentan para que resolvamos no son integrales que ya están definidas ni tampoco se pueden resolver por un cambio de variable, es decir, haciendo u, y son integrales que son más complejas. Ya habíamos estudiado el caso de la integración por partes, que generalmente se presenta cuando son integrales con funciones combinadas, donde de nada me sirve sustituir una variable porque jamás la derivada de esa variable me va a dar la otra función que tengo en integral. Y en este caso, esta técnica de integración es exclusiva para funciones trigonométricas. A diferencia de la integración por partes que presentaba alguna combinación de variables, en este caso, de funciones, perdón, en este caso solo vamos a ver que son funciones con integrales trigonométricas y que por ningún motivo se pueden resolver por cambio de variable. En algunos casos, por ejemplo, si yo tengo la integral de seno al cubo de x por coseno de x, diferencial de x. Esta, por ejemplo, sí la puedo resolver perfectamente por un cambio de variable, porque si yo hago u, la función que tiene la potencia, en este caso el seno, la derivada de eso va a ser igual al coseno de x, diferencial de x. Entonces yo perfectamente puedo hacer el cambio de variable poniendo como seno del cubo de x como u al cubo y el coseno de x diferencial de x como mi d de u. Entonces mi integral sería u a la 4 sobre 4 más c, y u es igual a seno a la 4 de x sobre 4 más c. Pero, ¿qué pasaría si en vez de tener aquí únicamente un seno al cubo, por ejemplo, yo tuviera seno al cubo de x por un coseno cuadrado de x, diferencial de x? En este caso, ahora ya no solo tengo una potencia en el seno, sino que también tengo otra potencia en el coseno. De nada me sirve cambiar mi variable y hacer u el seno de x porque el diferencial de u es el coseno y no me cubre la potencia que tengo aquí. En estos casos, aquí es donde me interesa la técnica para integrales trigonométricas. Dependiendo de la combinación o de la característica de la integral que me están dando trigonométrica, entonces yo voy a decir qué caso es el que me conviene aplicar. Y en este tipo de problemas tenemos 10 casos. Los primeros dos casos, bueno, los primeros tres son con los senos y los cosenos. El caso 1 me dice que si tengo una integral de seno de x o una integral de coseno de x y n es un entero positivo impar. Es decir, tengo una función sola con una potencia impar, ya sea el seno o el coseno. Entonces, para ese caso, me dice que al seno de x, diferencial de x, si fuese el seno la función que me dan, le quito 1 y dejo solo un seno de x. Por ejemplo, si son 5, n menos 1 serían 4 y aquí me quedaría seno de 4x por seno de x. A este n menos 1, que es 4, lo divido entre 2. 4 entre 2 son 2 y dejo un cuadrado adentro, o sea que me quedaría seno a la 2 a la 2.
Luego le aplico la identidad del seno cuadrado, sería 1 menos coseno cuadrado, y el n menos 1 entre 2, que habíamos dicho que era 4, igual lo divido entre 2, es cuadrado. Luego desarrollo la potencia cuadrado y multiplico por el seno de x. Lo mismo sucedería en caso de que fuera el coseno. Si fueran seno, un coseno o una combinación de seno y coseno y n y m son enteros positivos pares, entonces para el caso 1 aplique que le divida entre 2 la potencia que tiene. Por ejemplo, si es 4, porque es un positivo par, si es 4 entre 2 serían 2, y dejo un seno cuadrado, me quedaría seno cuadrado de x a la 2. Al seno cuadrado le aplico la identidad de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2, 4 entre 2. Luego desarrollo el cuadrado y integro. Lo mismo si fuera para el coseno. Estoy explicando de manera breve cada uno de los casos. El tercer caso es que fuera el mismo caso del 2, pero en este caso es una combinación de seno y coseno con un entero positivo impar. Y si ustedes se fijan, para cada uno de los casos, que tal y como les daban las instrucciones de la plataforma, cada uno de los casos tiene las instrucciones. Es como una receta, no tienen que aprendérsela, pero sí es necesario de que los tengan anotados en su cuaderno. Seguimos con el caso 4 y 5. En el caso 4 es que me aparezca una integral, ya sea la integral de tangente de x o la integral de cotangente de x elevadas a una potencia donde la potencia es un número entero positivo. Fíjense que no me condiciona ni que sea positivo par o impar, es decir que para el caso 4 no importa. Entonces, aquí me dice la receta que debo de quitarle 2 al tangente que tiene la potencia, le quito 2 y dejo un tangente cuadrado solo. Lo mismo si fuera un cotangente, le quito 2 y dejo un cotangente cuadrado solo. El objetivo es que a este le pueda aplicar la identidad y luego hago la multiplicación y resuelvo. Ya vamos a ver los ejemplos más adelante aplicando para algunos de los casos que están acá. El siguiente es que sea un secante o un cosecante donde n es un entero positivo, pero este sí me dice que tiene que ser par. Le tengo que quitar 2 al secante para que me quede un secante cuadrado. A este que me le quito 2, la potencia, lo divido entre 2 y me aseguro que dentro del paréntesis me quede un secante cuadrado. Luego a este le aplico la identidad. Lo mismo hago para el cotangente. Para el caso 6, me da una combinación de funciones, ya sea la combinación de tangente con secante o la combinación de cotangente con cosecante. La única diferencia entre el caso 6 y el caso 7 es que m es un número entero positivo par y en este caso n es un entero positivo impar. Entonces hay que tener cuidado para ver cuál de los dos casos es, sea el 6 o el 7. Y luego si fuese el 6 al secante le quito 2, que es la potencia que estamos resolviendo, le quito 2 para dejar un secante cuadrado. A ese que le quito 2 le dejo un secante cuadrado y le aplico la identidad. En el caso de que fuera el 7, le quito 1 a ambos para asegurarme de que quede secante por tangente. Ya van a ver que esto lo hacen al final, todos estos que quedan de último, porque haciendo una sustitución, la derivada me queda secante cuadrado, la derivada me queda secante por tangente, entonces ya me quedan fáciles de resolver. Caso 8 y 9, el caso 8 es una combinación es una integral de secante o una integral de cosecante, donde n es un número entero positivo impar. Y el caso 8 es el único caso que se resuelve por integración por partes. Si fuese un secante, entonces el impar, entonces hacemos el secante quitándole 2 y la integral me queda la integral de secante cuadrado. Si fuese el cosecante, le quito 2 y eso lo paso como la integral, como mi d de b. Y luego pues resuelvo como aprendimos a resolverlo por integración por partes. El caso 9 es una combinación de tangente por secante o de cotangente por cosecante.
Si fuese el primer caso, donde n dice es un número entero positivo par y m es un entero positivo par. En este caso creo que es impar. Hay que hacer la corrección, es impar. Entonces, aquí a este le dejo le pongo n entre 2, le divido la potencia entre 2 y dejo un cuadrado y le aplico la identidad. Lo mismo en este caso, lo divido entre 2 y le aplico la identidad. Y el último caso, que es el más fácil de identificar, es que tengo una combinación de senos y cosenos donde no hay ninguna potencia en ninguno de ellos. Entonces, si es el primer caso, es una combinación de seno por coseno. Se resuelve sustituyendo lo que está dentro de la integral por un medio de seno del a menos b, que ese sería m menos n, más seno de a más b, que sería de m más n. Si fuese seno con seno, sería un medio de coseno de m más n menos seno de m más n. Si fuese el coseno por el coseno, entonces sería un medio de coseno de a menos n más el coseno de, de m menos n más el coseno de m más n. Más adelante vamos a hacer un ejercicio para el caso 10 también. Y pues vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios. Les recuerdo, tengan a mano ya los casos de las integrales para que puedan identificar qué es lo que estoy haciendo en cada problema. Vamos a resolver el primer ejemplo, que es la integral de coseno al cubo de x diferencial de x. Si se fijan, tengo una función trigonométrica, o sea que está entre casos 1, 2 y 3, donde n, que es mi potencia, va a ser igual a 3. Entonces, como mi potencia es 3 y es una función trigonométrica coseno, estamos hablando del caso 1 porque es el caso para una potencia entera positivo impar. Entonces, me dice que para este caso debo de a la n, en este caso le voy a quitar 1, n menos 1, como n es igual a 3, voy a tener que n menos 1 va a ser igual a 3 menos 1, que va a ser igual a 2. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de x al n menos 1, que es 2, dice que lo divida entre 2. Y dejo aquí un cuadrado también. Y le voy a quitar lo que me queda de si aquí me quedan 2, solo me queda 1 aquí. Porque el n menos 1 dice que lo dejo aquí y dejo un coseno solo. 2 entre 2 es 1, me va a quedar únicamente coseno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Luego me dice el caso que a este le aplico la identidad, sería seno cuadrado de x menos 1 por el coseno de x diferencial de x. Al revés, es 1 menos seno cuadrado de x. Luego, ya aquí, no me dice más el ejercicio o el caso porque ya puedo resolver. Aplico la propiedad de la multiplicación, 1 por coseno, tengo que esto es coseno de x y voy a resolverlo como una integral aparte menos la integral del seno al cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Y esta ya la puedo resolver porque solo una tiene la potencia. Y la derivada de esta me va a dar esta. Es como el primer ejemplo que les daba antes de iniciar a explicar el tema. Entonces, si yo resuelvo esta integral, solo te voy a hacer u, el que tiene la potencia, y la derivada va a ser la otra función. Entonces me quedaría que esto va a ser la integral de u al cuadrado de du, que va a ser igual a u al cubo sobre 3. La respuesta final, la integral de coseno, va a ser igual a seno de x menos la integral de esta, que ya la tenemos, que es u al cubo, donde u es seno al cubo de x sobre 3 más c. Vamos a hacer otro ejemplo. Segundo ejemplo, tengo la integral de seno de 5x por
coseno cuadrado de x diferencial de x. Si se fijan, es un caso de unas funciones de seno y coseno combinadas. N es igual a 5 y M es igual a 2. Este es el caso 3, donde dice que al menos una de ellas es una potencia positiva impar. En este caso, la potencia positiva impar es la que acompaña al seno. Por tanto, es el caso 3, el primer ejemplo, el primer factor que aparece, y 1. Me dice que para resolver esto, debo de quitarle 1 al seno. Entonces me quedaría seno a la 4 de x por el seno que le quité por coseno cuadrado de x diferencial de x. Luego me dice que ponga un cuadrado aquí y la potencia que tengo acá lo divido entre 2. Luego aplico a esta la identidad, que sería 1 menos coseno cuadrado de x. 4 entre 2 son 2. Por el seno de x por el coseno cuadrado de x. Y hasta ahí me ayuda la fórmula que me tengo ahí o el caso. Voy a desarrollar este producto, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería el coseno a la 2, serían 4x, por seno de x, coseno cuadrado de x, diferencial de x. Hago lo mismo, aplico la propiedad de la multiplicación. Todo esto es un producto que voy a multiplicar por cada uno de ellos. Entonces, seno de x por coseno cuadrado de x por 1 es una integral que solo sería seno de x por coseno cuadrado de x diferencial de x. Menos 2, saco el coeficiente y esto por esto me quedaría seno de x. Como acá ya tenía un coseno, por este coseno me quedaría por coseno a la 4 de x diferencial de x más seno de x. Todo esto multiplicado por esto, copio el seno y los cosenos me quedarían a las 6. Y estas ya las puedo resolver por un cambio de variable porque la derivada del coseno es seno. Ya tengo el seno sin potencia, que ese es el objetivo de todos estos casos, que la derivada me dé la función restante, y así ya me queda sin potencia, ya puedo hacerlo por cambio de variable, donde u va a ser la que tenga la potencia, en este caso es el coseno, y la derivada del coseno es menos seno de x diferencial de x. Para el primero tendría que sería u menos u al cuadrado, porque este está a la 2. Luego, menos por el menos sería más 2 u a la 4 d de u menos u a la 6, que es el coseno, d de u. Luego integro, me quedaría menos u a la 3 sobre 3 más 2 quintos de u a la 5 menos 1 séptimo de u a la 7 más c. Reemplazando, tendríamos que la integral va a ser igual a seno al cubo sobre 3 más 2 quintos del seno a la 5, que es x, menos 1 séptimo de seno a la 7x más c. Seguimos con otro caso. Resolver la integral de seno a la 4x diferencial de x.
En este caso estamos hablando de una función trigonométrica de seno cuya potencia n es igual a 4. De acuerdo a los teoremas que estuvimos estudiando, para este caso voy a descomponer el seno cuadrado de x al cuadrado, porque aquí dice que divida 4 entre 2 y eso me va a dar 12. Si se fijan, es igual que el original, únicamente lo descompuse para poder aplicar la identidad trigonométrica que me sugiere el caso o el teorema para este caso en particular. Estamos hablando de una función de seno elevado a una potencia par. Entonces aplico la identidad que me sugiere el teorema, que sería 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Como esto es un producto notable, lo voy a desarrollar. El primero al cuadrado, estamos hablando de un cuarto, porque 2 por 2 son 4, menos 2 veces el primero por el segundo, y como está dividido entre 2, solo me quedaría el coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, sería coseno de 2 veces x, como está dividido entre 2 y 2 al cuadrado, serían 4. Por el diferencial de x. Integrando, integrarlo aquí de un solo, me quedaría que esto es igual a un cuarto de x menos la integral de coseno de 2x sería 1/2 de seno de 2x más la integral de coseno cuadrado de x dividida entre 4, pero si se fijan, tengo otra vez el mismo caso porque es una función trigonométrica elevada a una potencia par. Entonces lo que voy a hacer es sacar ese un cuarto y resolver para el coseno cuadrado. En este caso, n es igual a 2. Entonces, resolviendo este caso, vamos a reemplazar el coseno cuadrado por lo que me sugiere el teorema o la regla y me dice que el coseno cuadrado lo reemplace por un 1 más coseno. Aquí, perdón, me comí el 2 veces x. Entonces sería por el coseno de, si este es 2 veces el ángulo, aquí ya sería 4 veces el ángulo dividido entre 2. Entonces lo voy a separar, me va a quedar un cuarto por 1/2 más 1/2 del coseno de 4x diferencial de x. Resolviendo ya todo, me quedaría que la integral va a ser un cuarto de x menos 1/2 de seno de 2 veces el ángulo más un cuarto por la integral de 1/2, que es 1/2 de x, más la integral de 1/2 de coseno de 4x. La integral de coseno de 4x es un cuarto de seno de 4x multiplicado por 2, serían 1/8 de seno de 4x, todo esto más c. Entonces, va a quedar un cuarto menos 1/2 de seno de 2 veces x más 1/8 de x más 1 sobre 32 seno de 4x más c. Hago un cuarto de x más 1/8 que va a ser igual a 3 cuartos menos 1/2 de seno de 2 veces x más 1 sobre 32 seno de 4 veces x más c. Vamos a resolver otro ejemplo. Y vamos a integrar tangente al cubo de x diferencial de x. Entonces,
tenemos que buscar el caso para cuando tengo un tangente elevado a una potencia n igual a un número impar. En este caso estamos hablando de n igual a 3. Ese es el caso 4 y nos dice el caso 4 que con tal que sea una potencia entera positiva, no importa si sea par o impar, debo de quitarle 2 a la potencia n. Entonces, si le quito 2, me va a quedar un tangente cuadrado de perdón, un tangente de x, porque le quito 3 menos 2, me queda un 1, y un tangente cuadrado de x, diferencial de x, que es lo mismo que tengo aquí, porque si lo multiplico, copio la base y sumo los exponentes, pero ¿cuál es el objetivo? Que yo al tangente cuadrado le pueda aplicar la identidad de secante cuadrado de x menos 1. La identidad de tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Ahora voy a multiplicar el tangente de x por el secante cuadrado de x menos tangente por 1 sería tangente de x diferencial de x. Voy a separarlos en dos integrales diferentes. Y en este caso, donde tengo la integral de tangente con secante cuadrado de x, lo que puedo hacer es hacer una sustitución. La derivada de tangente, si yo hago u tangente de x, la derivada de tangente es secante cuadrado de x diferencial de x. Entonces, yo puedo resolver esto haciendo un cambio de variable diciendo u y secante cuadrado de du. Entonces, al final me va a quedar que esta va a ser u al cuadrado sobre 2 menos la integral de tangente de x, que es otra integral aparte. Entonces, al final, u al cuadrado va a ser igual al tangente cuadrado de x sobre 2 menos la integral de tangente que ya está dada, que es igual a logaritmo natural de secante de x. Y todo esto más c. Siguiente ejemplo, resolver la integral de tangente a la 5x por secante a la 4x diferencial de x. Entonces, tengo que m o n sería igual a 5 y m es igual a 4. Este es el caso 6, donde me dice que m es un número entero positivo par. Entonces, de acuerdo al teorema, dice que a m le voy a quitar 2. Y si le quito al 4, 2, o sea, lo descompongo en 2 y 2, me quedaría secante cuadrado de x y otro secante cuadrado de x a la par. O sea, si hubieran sido 6, me hubiera quedado un secante a la 4 y un secante cuadrado, porque el teorema me dice que le quite 2. ¿Cuál es el objetivo? Reemplazar. En el que le quito 2, en este caso como es 4, me quedan igual. Si hubiera sido, repito, 6, me hubiera quedado un 4 y un 2, y en el que tengo un secante cuadrado, la identidad de secante cuadrado es igual a tangente cuadrado de x más 1. Entonces el objetivo es reemplazar en el secante cuadrado esta identidad. Entonces me quedaría tangente cuadrado de x más 1. En este caso no importa porque los dos son secante cuadrado, entonces cualquiera de ellos puedo aplicar la identidad. Entonces vamos ahora a multiplicar. Voy a empezar multiplicando este con este. Entonces sería tangente 4, copio la base y sumo los exponentes, serían 5, serían 7, más
tangente a la 5 de x por 1 sería tangente a la 5 de x. Todo esto multiplicado por el secante cuadrado de x diferencial de x. Multiplico esto con este y este con este, entonces me quedaría tangente a la 7x por el secante cuadrado de x diferencial de x más, siéndolos separados en dos integrales distintas. ¿Y cuál fue el fin de hacer esto? Que fuera más fácil de resolver, porque igual que en el ejercicio anterior, ya sé que la derivada del tangente es el secante cuadrado. Entonces, la derivada del tangente es el secante cuadrado. Entonces, si yo hago un cambio de variable, entonces yo digo que u es tangente de x, ojo, sin la potencia, ¿verdad? La derivada de esto es el secante cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, yo puedo reemplazar mi tangente como u a la 7 y mi secante cuadrado de x, que me queda en ambos lados, como d de u. Más, para el siguiente, mi u estaría elevado a la 5 por d de u. Por tanto, la integral va a ser igual a u a la 8 sobre 8 más u a la 6 sobre 6 más c, donde u es el tangente. Entonces, 1/8 de tangente a la 8 de x más 1/6 de tangente a la 6x más c. Ahora vamos a resolver la integral de cosecante a la 6x diferencial de x. Aquí tengo que colocar que mi n es 6 y mi n es un número par. En este caso también hay otro caso que es para n cosecante a la n elevado a un número impar. Pero cuando n es un número par, estamos hablando del caso 5. Entonces, para el caso 5 me dice que le quite a n 2. Entonces, me va a quedar aquí 4. Y a este 2 que le deja aquí expresado como un cosecante cuadrado. Y aquí a n lo divide entre 2. Entonces, esto va a ser igual a cosecante cuadrado de x a la 2 por cosecante cuadrado de x diferencial de x. Entonces, a este que tengo elevado aquí a una potencia 2, que si se fijan es el mismo 4, que también es el mismo original, o sea, todo esto es el mismo cosecante a la 6x, pero lo único que me hace el teorema es descomponerlo de una manera que yo pueda reemplazar la identidad y sea fácil de resolver. Entonces, en este que está aquí, yo voy a reemplazar por la identidad de cosecante cuadrado de x. La identidad para cosecante cuadrado de x es cotangente cuadrado de x más 1. Esa es la identidad de cosecante cuadrado de x. Entonces, lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a poner, en vez de cosecante cuadrado, cotangente cuadrado de x más 1 elevado a la 2 por cosecante cuadrado de x diferencial de x. Luego resuelvo el producto notable, me quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, sería cotangente cuadrado de x más el segundo al cuadrado, que sería 1, multiplicado por cosecante cuadrado de x diferencial de x. Multiplicando ahora cada uno de estos por el cosecante, me quedaría el primero cotangente cuadrado de x por cosecante cuadrado de x. Pongo diferencial de x y hago otra integral. Vamos a sacar el 2 por el cotangente cuadrado de x por cosecante cuadrado de x diferencial de x más la integral de cosecante cuadrado de x diferencial de x. Y ahora quiero que noten algo,
que la derivada del cotangente es el cosecante cuadrado, más que negativo. Es parecido que la derivada del tangente es el secante cuadrado y está presente en estos dos. Entonces, lo que yo hago es el cambio de variable y digo que u va a ser igual a cotangente de x sin la potencia para que mi derivada de cotangente me dé menos cosecante cuadrado de x diferencial de x, es decir, que menos d de u es igual a cosecante cuadrado de x diferencial de x. Para el cosecante cuadrado no ocupamos porque ya está definida la integral del cosecante cuadrado, entonces no tiene mayor problema. Entonces vamos a reemplazar aquí, vamos a poner negativo u a la 4 d de u menos negativo 2 u a la 2 d de u más la integral de cosecante cuadrado de x diferencial de x. Esto va a ser igual a menos u a la 5 sobre 5 menos 2 u a la 3 sobre 3 menos la integral de cosecante cuadrado que es menos cotangente cuadrado de x más z. Entonces reemplazamos, me quedaría negativo cotangente a la 5x sobre 5 menos 2 tercios cotangente al cubo de x menos cotangente cuadrado de x más z. La siguiente integral se trata de resolver la integral de secante al cubo de x diferencial de x. Estamos hablando de que la función es un secante y n es un número entero positivo impar. Y ese es el caso 8, que es el único caso que nos pide que resolvamos por integración por partes. Para poderlo resolver nos dice que le quitemos 2 al secante al cubo o al cualquier número impar que tengamos aquí. En este caso, como es 3, me quedaría 1 aquí y 2 acá. Luego me dice que mi u va a ser el que esté aquí. Este va a ser mi u, porque mi d de b siempre va a ser los dos que le quité, que es el secante cuadrado de x diferencial de x. Si pueden revisar su teorema y van a ver que el d de b es el secante y el u va a ser el n menos 2 que les quede aquí. Es decir, si hubiera sido 5, por ejemplo, les hubiera quedado el u, el secante a la 3 y aquí el secante a la 2. Entonces, luego aplicamos la integración por partes. Derivada de secante es igual a secante por tangente. Y la integral de secante, aquí es diferencial de x, y la integral de secante es igual a tangente de x. Aplico la fórmula que es u por b menos la integral de b por d de u. Entonces quedaría tangente por tangente, hay 2, sería tangente cuadrado de x por el secante de x diferencial de x. Y me queda otra integral combinada de funciones trigonométricas. Y en este caso sería el caso de estudio número 9, donde n es un número par y m es un número impar. En este caso, m es igual a 1, que es impar. Les dije que corrigieran aquí en lo que le presenté, que decía en el caso 9 que esto era par y esto era par, pero es par e impar. Entonces, para el caso 9, me dice que al tangente le voy a quitar 2, en este caso como ya solo tengo 2, entonces así como lo tengo de un solo, puedo ya reemplazar por el tangente cuadrado. Y la identidad de tangente cuadrado es igual a secante cuadrado de x menos 1 multiplicado por el secante de x diferencial de x. Entonces me va a quedar secante de x por tangente de x menos este por este sería secante al cubo de x menos por menos da más. Vamos a hacerlo en separadas, integrales separadas, menos por menos da más. La integral de secante de x diferencial de x.
Y alguien podría decir, bueno, aquí me quedo secante al cubo. Pero si se recuerdan en la regla de integración por partes, siempre y cuando la integral que me esté quedando no sea más compleja que el original, no hay ningún problema. En este caso, me queda exactamente la misma integral que intento resolver. ¿Cuál es la integral que estoy resolviendo? Secante al cubo de x. Entonces, lo que voy a hacer es que esta que está aquí, como es la misma que estoy resolviendo, la voy a pasar al otro lado. Voy a decir, como está negativo, pasa a ser positivo. Secante al cubo de x, diferencial de x, más la integral de secante al cubo de x, diferencial de x, es igual a secante de x por tangente de x, más la integral de secante de x, diferencial de x. Entonces, 2 veces la integral de secante al cubo va a ser igual a secante de x, tangente de x, más la integral de secante de x, que es igual a 1/2 de, perdón, sería logaritmo natural de secante de x por tangente de x más c. Y este 2 que está multiplicando, porque yo solo quiero saber la integral de secante, pasaría a dividir. Me va a quedar 1/2, que la integral de secante de x, secante al cubo de x, diferencial de x, es igual a 1/2 de secante de x por tangente de x, más, o lo vamos a hacer así de un solo, más logaritmo natural de secante de x por tangente de x, más c, y todo esto dividido sobre 2. Y esa sería la respuesta para la integral de secante al cubo. Repito, siempre y cuando la integral sea la misma dificultad que la original o menos, no hay ningún problema. El problema es que la integral me quede más compleja que el original, entonces el método de integración por partes no está funcionando. Y por último, vamos a hacer un último ejemplo sobre el caso que estábamos viendo al final. Y me piden que integre seno a la 3x por coseno de 2x diferencial de x. En este caso estoy multiplicando dos funciones trigonométricas, seno y coseno, pero no puedo decir que la derivada del seno de 3x es el coseno de 2x, porque los argumentos son diferentes. Entonces ese es el caso número 10, cuando tengo funciones trigonométricas de seno y coseno con argumentos diferentes. Aparecían 3 combinaciones, seno con coseno, seno con seno y coseno con coseno. En este caso es la primera combinación, seno con coseno. Entonces me dice la regla que reemplace esto por la identidad de 1/2 de seno de a más b. ¿Quién es a? 3x más, de a menos b sería 3x menos 2x. Más sería ahora seno de a más b. Entonces ahora sería 3x más 2x. Luego, resolviendo aquí, me quedaría 1/2. Vamos a sacar este aquí. 1/2 de seno 3x menos 2x, seno de x. Lo vamos a separar en dos integrales ya, más otra vez 1/2 porque está multiplicando a los dos. Y aquí me quedaría seno de 5x diferencial de x. La integral de seno es negativo coseno de x menos negativo, aquí sería 1/5 de coseno de x por el 2, me quedaría 1/10 de coseno de 5x más c. Y ya con esto pues hemos terminado lo que es este tema. Queda que ustedes hagan los ejercicios que quedaron asignados en la plataforma y cualquier consulta pues voy a estar esperando para poder ayudarles. Saludos.